Muy buenas noches para todos los amigos oyentes y televidentes de nuestros distritos Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y el distrito de Corona aquí en la ciudad de Nueva York, con sede y anfitriones de este maravilloso programa por la misericordia y por la gracia de Dios, el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Es un privilegio saludarles y recibir el apoyo de la potente emisora Radio Amanecer Internacional que transmite para toda República Dominicana y el mundo completo esta emisora poderosa que mantiene a las personas conectadas al mensaje de salvación en Cristo Jesús. Es una nueva edición de este lindo programa, el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis y de su pueblo también, como dice el profesor Héctor, y saludo al pastor Lázaro Sedano y al profesor Héctor Delgado. Buenas noches para ustedes. Su micrófono está en mute, pastor Lázaro. Buenas noches, mi pastor. Muchas gracias. Yo le agradezco de corazón que usted haya integrado y completado el mensaje. Es el triunfo de Jesucristo y de su pueblo, porque Cristo siempre ha sido vencedor, siempre ha sido triunfador. En él no existe ni siquiera quien lo enfrente en la realidad. La gran batalla es en el corazón de sus hijos, que somos nosotros, y él dijo que somos vencedores. Bienvenidos, bendiciones. Líder, pastor, profesor Delgado, bendiciones. Buenas noches, Pastor Sedano, Pastor Andrés Reyes, Yehomar Peña, lo veo por ahí también. Mario Rondón ya está próximo a entrar al programa. Un saludo afectuoso a todos y a nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Geomar. Dios siga bendiciéndote a ti, a tu ministerio y a tu familia. En este momento vamos a pasar a esa linda promesa en esta breve reflexión que nos trae nuestro profesor, el pastor Héctor Delgado. Gracias, Pastor Reyes. En el día de ayer debimos estudiar la quinta promesa, la que corresponde al mensaje de la iglesia de Sardis. Sin embargo, por alguna razón estudiamos la sexta, la que correspondió a la iglesia de Filadelfia. Vamos a retroceder un poquito para leer esta promesa y dedicarnos a la reflexión sobre ella en este momento. En el capítulo 3 y el versículo 5 está la promesa, pero esta vez, por la íntima relación de este versículo con el verso 4, vamos a leer el verso 4 y el 5 y ustedes verán la relación. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pienso que es parte de la promesa. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta promesa, como todas las demás, también encuentran su cumplimiento pleno en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, en la parte final del libro. Allí en el capítulo 22, de manera especial, verso 14, leemos que los que hayan lavado sus vestiduras, sus ropas en la sangre del Cordero, tendrán derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Noten cómo esta promesa conecta con la primera, que era que al vencedor, la que le fue dada a Éfeso, le sería dado la autoridad de participar del árbol de la vida. Entonces, cada una de estas promesas no solamente está interconectada, sino que se cumple de manera final con todos los redimidos en el mundo venidero. ¿Qué significaría ser vestido de vestiduras blancas? Bueno, el verso 4 que leímos primero nos da una idea. Habían personas en esta congregación que se mantuvieron fieles. Y esa forma de fidelidad a la palabra de Dios, al evangelio, a la verdad de Dios, era como el equivalente de no manchar sus vestiduras. Es una forma metafórica de hablar del carácter que se mantiene incontaminado. De manera que en el mundo venidero, las vestiduras blancas de los redimidos es un reflejo del carácter perfecto que tendrán los salvados en la tierra nueva. Cuando leemos Apocalipsis 19,
versos 7 al 9 o al 8, encontramos que la iglesia finalmente se le concedió que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y el verso termina diciendo, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Es decir, ese comportamiento externo que es semejante a su Señor. Por consiguiente, las vestiduras blancas tienen que ver con el carácter, pero también tiene que ver con la apariencia externa del santo, del Hijo de Dios. Porque siempre que los ángeles aparecen en las Escrituras, sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, aparecen como con una vestidura de luz, un halo de luz que los rodea. Y ustedes notan que a la iglesia, que en el capítulo 19 le es dado vestirse de vestiduras blancas, interesantemente, ese tipo de vestidura limpia, blanca y resplandeciente es la que portan o visten los ángeles, el ejército de ángeles que acompaña al Señor Jesús cuando éste viene por segunda vez, que según el capítulo 19 también aparece viniendo de manera simbólica como montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales que están vestidos de ropas blancas, finas y resplandecientes. De manera que la vestimenta que portarán la iglesia en el futuro, en el mundo venidero, en la tierra nueva, en la patria celestial, en el paraíso, es el mismo tipo de vestimenta que ya portan los ángeles. Cabe decir que hay una antigua tradición judía que sostiene que Adán y Eva realmente no estaban desnudos en el Edén. Desnudo significaba allí carecer de toda vestimenta humana, pero había un halo de luz que lo envolvía. Cuando Adán y Eva pecaron, precisamente ese manto de luz que reflejaba la perfección de su carácter desapareció. Cuando el Señor Jesús promete vestirnos de vestiduras blancas, está prometiendo perfeccionar en nosotros un carácter que nos hará aptos e idóneos para vivir la vida inmortal. Finalmente, para concluir, también Jesús dice que el nombre nuestro no será borrado del libro de la vida. Ustedes recuerdan que en una ocasión en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los discípulos vinieron contentos porque por la autoridad y el poder que Cristo le confirió, los enfermos sanaban y los demonios se les sujetaban. Entonces Cristo le dijo, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del cielo. Y en Apocalipsis 20, verso 15, dice que todo lo que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por consiguiente, cuando Cristo promete inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, significa la permanencia en su presencia y el disfrute de la vida eterna en compañerismo con Dios. La última parte de la promesa dice que nuestros nombres serán confesados delante del Padre y de los ángeles. Una promesa que ya Cristo la había hecho en el Evangelio de Mateo también. Así que todo aquel que confiesa a Jesús, Cristo lo confesará delante del Padre y delante de los ángeles. Quien niegue a Cristo según el Evangelio, entonces Cristo le negará delante del Padre y de los ángeles. Mi querido amigo y hermano, como ya puedes escuchar, cada promesa es una mina de poder, es un mundo de motivación espiritual para que alcancemos el triunfo y la victoria y vivamos la vida eterna junto con el Señor. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, profesor. Tremenda reflexión cada noche. Si usted la va notando, se está gozando de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a leer el capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, donde se presenta la obra de medición del santuario que involucra el juicio del pueblo de Dios y parte del sufrimiento de ese pueblo aquí en la tierra. Ángelo, en este momento vamos a leer... Sí. Antes de que lean, es bueno que vayan teniendo lápiz, papel para anotar, porque tenemos al pastor Mario Rondón en el capítulo 11 y yo sé que vamos a necesitar eso esta noche. Todas las noches, mi pastor, todas las noches. Gracias por acordarlo. Tenemos 600 personas que han compartido. A mí me gusta llegar cada noche a 1000. Por favor, si usted no ha compartido la transmisión, por favor, este es el momento. Queremos llegar a 1000 personas que están compartiendo la transmisión, porque eso será de bendición. Y yo quiero decirle a Ángelo, antes de leer, que tengo aquí un resumen que escribió el pastor Hermes Tavera del libro de Apocalipsis para personas que van a comenzar a leerlo, un resumen de cada capítulo. El profesor Héctor está escribiendo uno también y queremos hacérselo llegar a Ángelo para que él a su vez pueda ponerlo en la página de la radio y de allí usted lo pueda tomar
para que sea una bendición y un regalo, Ángelo, de parte del programa, estos 2 resúmenes de los 22 capítulos del Pastor Hermes y también del Pastor Héctor Delgado. Adelante, querido amigo. Bien, muy bien. Estaremos canalizando, ¿verdad?, por las vías correspondientes para colgar allí en la página de Facebook de la emisora y en la página también web este resumen del libro de Apocalipsis que los pastores Héctor Delgado y Hermes Tavera están preparando. Leemos el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versión Reina Valera de 1960. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Fin del capítulo. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias por la lectura de la palabra de Dios. Está con nosotros un hombre de Dios que en medio de esta jornada de pandemia y en todo su ministerio ha sido una gran bendición para la iglesia en la República Dominicana, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Su familia es una familia también de Dios y estamos muy contentos, Pastor Sedano, de tenerle esta noche para la exposición de este capítulo número 11. Pastor Mario Rondón, recuerdo hace muchos años cuando estaba como director de un colegio, porque tiene como 5 profesiones este hombre, y entonces estaba dando una campaña evangelística viajando casi 2 horas con un gozo, con una entrega. Digo, Mario, ponte a estudiar teología que tú vas a ser pastor. No, que mira, es que tú no vas a ser, tú eres pastor ya, se te nota cuando mencionas a Cristo, cuando predicas su palabra, se nota que lo vives.
que la vida comienza en ti. Hace ya varias décadas de eso y todavía te voy a predicarla con ese amor. Dios te bendiga. Bienvenido. Amén. Gracias, Pastor Lázaro Sedano. Recuerdo perfectamente esa motivación y por la gracia de Dios, pues le hicimos caso y con oración, pues iniciamos este camino. Gracias al Señor por las oraciones de todos ustedes también y porque siempre, pues, nos brindan esta oportunidad para llegar también a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan a través de las diferentes redes y a través de nuestra poderosa emisora Radio Amanecer Internacional. Saludos también al pastor Andrés Reyes, al pastor Héctor Delgado y también al pastor Geomar Peña, también a Ángelo allí en los controles en nuestra emisora Radio Amanecer Internacional. Saludos para todos nuestros amigos y hermanos que están ya conectados y tienen Biblia en mano para iniciar el estudio correspondiente a este día en el marco de esta gran serie, el triunfo de Jesucristo en el Apocalipsis. Y como decía el pastor Lázaro Sedano, el triunfo de Jesucristo y de su pueblo en el libro del Apocalipsis. Hoy en el marco del capítulo 11. Esta ha sido una idea extraordinaria la que se ha estado desarrollando y por la gracia de Dios el Señor ha estado hablando cada día, cada noche, a través de cada mensaje que se ha presentado por los diferentes siervos que el Señor ha estado utilizando para honra y gloria de su nombre. Abramos pues nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11 y en el versículo 1 leemos que dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Y con relación a esta declaración es interesante lo que encontramos en primer lugar en la inspiración, el resto de la inspiración, especialmente hay una cita del don profético en el comentario bíblico adventista, allí fue insertada esta cita en el tomo 7, página 983. Allí dice: el gran juicio se ha estado llevando a cabo. Sabemos esto como pueblo de Dios porque parte del mensaje que proclamamos de Apocalipsis 14 dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Nuestro mensaje no es de un juicio que viene, sino de un juicio que ha llegado y está en proceso. Y esta cita inspirada nos dice que el gran juicio se ha estado llevando a cabo ya desde hace algún tiempo. Y ahora el Señor dice, expresa esta cita: mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles, dice, haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Nos dice la inspiración, Dios nos está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista puede reproducir el rostro en una placa. Esta, dice la inspiración, es la obra que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Qué declaración más interesante. Y este capítulo 11 del libro del Apocalipsis continúa expresando: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Ya expresó que se midiera lo que estaban en él. Esto no se recuerda esa declaración del apóstol Pedro en primera de Pedro 4:16, que dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y por eso ahí está expresando que se mira a los que están adorando en el templo. El juicio comienza por la casa de Dios y como expresa el apóstol, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y entonces, describiendo esto, dice el verso 2, el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles en este contexto ya no están refiriéndose a las naciones fuera del Israel nacional. En este libro del Apocalipsis, donde las figuras, los símbolos juegan un papel tan importante y donde el Israel de Dios representa la iglesia, el pueblo de Dios en las diferentes edades de lo que es la era cristiana,
representan los gentiles, aquellos que están más allá del pacto, aquellos que desobedecen los principios y los preceptos de Dios, y de ellos se dice que hollarán la santa ciudad 42 meses. La santa ciudad aquí, como el Israel es espiritual, como representa al pueblo de Dios, la Jerusalén representa entonces al pueblo de Dios, y dice que sería hollado, que sería perseguido, que sería de alguna manera maltratado durante 42 meses. Esos 42 meses que representan los 1260 días, que equivalen a 1260 años en la profecía, son parte de esa persecución que durante la supremacía de la Iglesia romana se llevó a cabo contra el pueblo de Dios y contra los que buscaban de alguna manera obedecer los preceptos divinos. Así que el detalle, la mención de esta profecía de tiempo, que en la Biblia se presenta de diferentes maneras, como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses, de diferentes formas se expresa, refiriéndose al mismo periodo, un periodo durante el cual se persiguió la verdad, y por eso entonces se hace referencia en esta parte de la escritura. En el verso 3 dice, del mismo capítulo 11 de Apocalipsis, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Note aquí una de las expresiones paralelas a los 42 meses o al tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este periodo profético que va desde el año 538 en la historia hasta el año 1798, con una exactitud, una precisión matemática impresionante, dando a entender que aquellos que van a creer en lo que dice la palabra, no solo tienen que aceptarlo por pura fe, no, pueden ejercitar la razón, pueden hacer los cálculos, pueden comparar con la historia y ver cómo se cumple de manera exacta. De forma tal que los que no creen no tendrán ningún tipo de excusa, porque la evidencia está allí. Daré a mis 2 testigos, dice el Señor, que profeticen por 1260 días, dice en el verso 3, vestidos de cilicio, saco o luto. Estos testigos son los 2 vivos y también son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Interesante la manera como concluye el versículo 4 de este capítulo 11 del Apocalipsis, hablando acerca de los 2 testigos, y no hay que irse muy lejos para comenzar a entender quiénes son los 2 testigos, porque al mismo tiempo dice que son 2 olivos y que son 2 candeleros. ¿Qué relación hay entre los olivos, los candeleros, los testigos? Es muy importante encontrar esa conexión, porque está equiparando el significado de uno con el otro. Olivos, debemos recordar que las olivas en la antigüedad se machacaban para extraer de ella el aceite, aceite que se usaba en la unción, aceite que se utilizaba en el alumbrado. Por eso dice que también son 2 candeleros, porque el aceite extraído de los olivos se echaba entonces en los candeleros, y los candeleros con el aceite extraído de los olivos, entonces alumbraba. Y el alumbrado es semejante a la testificación. Por eso son 2 testigos. La testificación, por eso Cristo, hablando sobre esto, en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, refiriéndose al testimonio, la testificación. Así que la conexión es muy estrecha entre los olivos, de lo que se extrae el aceite para el alumbrado de los candeleros, y que entonces alumbraban o testificaban. Esa es la luz que debemos esparcir, la testificación. Y claro, de alguna manera, en los versículos 5 y 6 vamos a encontrar que se destacan algunos aspectos de 2 siervos de Dios de la antigüedad, de Moisés y de Elías, que también fueron testigos de la palabra de Dios. Y el hecho de que se haga referencia indirecta mediante algunos elementos a estos siervos de Dios ha llevado a muchos, sobre todo a los que interpretan de manera futurista, que de paso ese tipo de interpretación de las profecías no tiene apoyo en las escrituras. El apoyo lo tiene la interpretación historicista.
aparte de las lecciones que podemos obtener en un aspecto posiblemente idealista, devocional, de aplicar todo a los diferentes momentos y al cristiano o al creyente en cualquier momento de su vida, pero el método historicista es el método que bíblicamente hablando se ajusta a la perfección al interpretar la escritura. Pero muchos de los que, independientemente de que la Biblia no apoye ese formato de interpretación de las profecías, enfocan las profecías de manera futurista al futuro de cuando la iglesia ya no esté, según enseñan de forma pues extraviada en base a la escritura. Ha llevado a muchos a creer que es de forma literal que Elías o Moisés se aparecerían al final de la historia aquí en la tierra. Pero debemos tomar en cuenta, amigos y hermanos, que el libro de Apocalipsis, que es el marco, el contexto inmediato de este capítulo 11 del libro, está tratando con símbolos. Y debemos tomar en cuenta que para la literatura judía, Moisés es un representante de la Torá, de la ley o en lo que es el Pentateuco, mientras que Elías es un representante o un símbolo de los profetas. Así que hablar de Moisés y Elías es hablar de la ley y los profetas. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que dice a la ley y a los profetas o a la ley y al testimonio? A la ley y al testimonio. Decir la ley y los profetas es lo mismo que mencionar a Moisés o Elías, hacer referencia a algunas de sus características, como hace aquí el capítulo 11, los versículos 5 y 6. Así que no es posible, bíblicamente hablando, tomar como literales los símbolos presentados en este capítulo. La simbología tiene que ver con testigos que están de paso testificando. Y vale la pena mencionar que en el tiempo de Cristo solo existía como escritura el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Cristo de ese Antiguo Testamento? Dijo en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Cristo ahí estaba expresando cómo el Antiguo Testamento era un testigo de él, un testigo de Cristo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, que es un seguimiento de la ley y los profetas, ambos dan testimonio de Cristo. Entonces el Antiguo Testamento es un testigo de Cristo y el Nuevo Testamento también. El Antiguo hablando acerca del Mesías que vendría, el Nuevo testificando acerca del Mesías que vino y que regresará por segunda vez con poder y grande gloria. En todas las escrituras encontramos efectivamente que Cristo es el protagonista. Todas las escrituras testifican acerca del Señor Jesús. El Padre, de hecho, da testimonio también de Jesús, según Juan 8:18. El Espíritu Santo también nos dice Jesús en Juan 15:26 y Primera de Juan 5:6 dice también el discípulo amado, que también da testimonio sobre el Señor Jesús. Las obras que Jesús realizó, también el mismo Señor expresó que daban testimonio de él. Y todas las escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés es representante entonces de lo que tiene que ver con la ley, con la Torá, y Elías es representante de los profetas, de forma tal que el hecho de que se haga alusión a ellos se está hablando de la integridad de las escrituras, de cómo la escritura es algo indisoluble. No podemos tomar solo una parte. No podemos, como pretenden algunos dentro de la cristiandad, aceptar solo una parte de la escritura, despreciar o desechar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, del cual Cristo dijo que da testimonio de él, cuando todavía no había otra escritura. Y por eso Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán definitivamente. Y de manera interesante, entonces, avanzando en este capítulo 11 del libro de Apocalipsis, destacamos ahora el versículo 8, porque en el versículo 8 habla acerca de que estos dos testigos, que ya vemos que representan la palabra Antiguo y Nuevo Testamento, sufrirían una terrible persecución. Y el lente profético se concentra de manera particular en el momento cuando está terminando el testimonio de estos dos testigos que durante la Edad Media y especialmente durante esos 1260 años
que llegan, como hemos visto, hasta 1798, cuando estuvieran terminando su testimonio, vestidos de saco, de cilicio, de luto, porque eran perseguidos. Recordemos que durante ese periodo de la historia, el tribunal llamado el Santo Oficio de la Inquisición, un tribunal religioso que persiguió a la iglesia, fue un instrumento en las manos del diablo para intentar hacer desaparecer la verdad. Ese tribunal, en su lista de libros prohibidos, tenía la Biblia. Está prohibido para la gente común. Y entonces este tipo de persecución contra la palabra se representa de esta manera, como que ellos tuvieron que huir y en el desierto pues profetizar vestidos de saco, de cilicio, en luto. Y además dice que un sistema, una bestia que surgiría del abismo, pues haría guerra contra ellos y los vencería temporalmente. Esta bestia que surge del abismo representa a la Francia revolucionaria, o lo que es lo mismo, la Revolución Francesa, que de alguna manera al estallar justamente antes de que terminara, cuando estaban terminando los 1260 años. Por eso algunas versiones dicen cuando ellos hayan terminado su testimonio, pero al terminar su testimonio no podían ser objeto de la persecución que ya estaban sufriendo, como originalmente dice en el texto y como es la mejor traducción de la expresión del griego, es cuando estén acabando su testimonio. Entonces serían objeto de esta guerra de la que fueron desde que estalló la Revolución Francesa. Y con relación a todo lo que ocurriría con ellos, dice que sus cadáveres, hablando de la Biblia, que sufriría la guerra de la Revolución Francesa, o lo que es lo mismo, del ateísmo militante que surge allí cuando el proletariado pues se levanta contra la burguesía, estalla contra la burguesía. Y como en Francia, considerada durante la Edad Media como la niña mimada de la Iglesia romana, como ellos habían visto de manera indisoluble lo que era la burguesía, el poder opresor de la monarquía, juntamente con lo que eran los prelados, con lo que era el clero romano. Cuando estalló la Reforma Protestante, ellos no conocían prácticamente otro sistema religioso dentro de la cristiandad, sino lo que representaba Roma, y eso era algo atroz. Así que de alguna manera, por eso estallaron ellos contra ese sistema, y entre las personas que llevaron luego siendo de alguna manera destituidos y llevados hasta la guillotina, no solo estaba la monarquía representada con Luis XVI y María Antonieta, sino que gran parte de los prelados también desfilaron por allí, y no terminó la Revolución Francesa sin alcanzar al responsable máximo de ese clero que se unió con la burguesía para oprimir de alguna manera al pueblo y perseguir al pueblo de Dios y todo lo que representaba la palabra durante ese periodo. Los historiadores, al examinar estas evidencias de la Biblia, y también los eruditos, los teólogos, ven en este capítulo cómo la Iglesia romana hizo guerra a la Biblia durante toda la Edad Media, ese periodo de los 1260 años que hemos mencionado, que terminan en el año 1798, y la bestia que surge del abismo justamente la señalan como esa Francia atea, producto de lo que hemos dicho, ese grupo que se levantó y estalló ya harto de las persecuciones que habían ellos sufrido, y no hicieron discriminación. Creían que el problema estaba en la Biblia, que el problema estaba en la religión. Realmente el problema estaba en la religión que ellos conocían hasta el momento y en los opresores que desde Roma dirigían prácticamente todo lo que era la monarquía, no solo en Francia, sino también en toda Europa. Claro que la prohibición que hizo la Revolución Francesa de la escritura, del ejercicio de la religión, trajo también consecuencias nefastas en el orden moral, sobre todo. Definitivamente Francia hizo una guerra contra la Biblia, de la cual tendría que luego arrepentirse. Y nos interesa también destacar y compartir con ustedes la interpretación que hace Elena White sobre los dos testigos de este capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Dice así, comentando esto en el libro Conflicto de los Siglos, dice: y acerca de los dos testigos,
el profeta declara tajantemente: estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, luz a mi camino. Así que uno de los que alumbran, de los candeleros, de los testigos, es justamente el Antiguo Testamento. Estos 2 testigos, dice la inspiración en el libro Conflicto de los Siglos, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos dan testimonios importantes del origen y también del carácter perpetuo de la ley de Dios y del plan de salvación. Así que los símbolos, los sacrificios, las profecías del Antiguo Testamento señalan y testifican al Salvador que habría de venir, mientras que los evangelios y las epístolas, tal como fuera predicho también por la profecía, anuncian entonces todo lo que ha sido la obra del Señor Jesús y de la iglesia naciente y de la luz que esparcieron por todo el mundo conocido. Estos 1260 años de persecución de la iglesia romana, ese poder que persiguió a los hijos de Dios y que trató de extirpar la Biblia de la faz de la tierra, al final se presenta como siendo objeto de lo que en ese momento, en ese contexto, tenía que recibir por haber perseguido al pueblo de Dios y haber perseguido también las escrituras. Pero dice que los cadáveres de estos 2 testigos que ya hemos visto que representan a la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, estarían en la plaza. Los cadáveres quedarían durante 3 días y medio. Tomando como base el principio de día por año, esto equivale a 3 años y medio. ¿Cómo estarían los cadáveres? Los restos de la palabra mientras durara esa prohibición que levantó la Francia atea a través de lo que fue su concilio, a través del directorio ateo que gobernó durante ese periodo. Eso se refiere básicamente al ataque que sufrió la palabra de Dios por esa primera república que fue implantada allí por la Francia atea, y se inició específicamente, quiero que graben esta fecha, porque esta fecha es la que nos dice cómo se cumplió de manera exacta lo que tiene que ver con los 3 días y medio, los 3 años y medio, en que dice que virtualmente los cadáveres de estos testigos estuvieron en la plaza de la ciudad sin ser enterrados. Se inició la prohibición de la Biblia, junto con el ejercicio de toda religión, el 26 de noviembre, por el directorio de lo que era la Revolución Francesa, el 26 de noviembre del año 1793, cuando Francia emitió un decreto aboliendo la religión, prohibiendo la Biblia. Se llevaron grandes volúmenes que se quemaron en la plaza de Francia, y terminó ese periodo de los 3 años y medio el 17 de junio del año 1797, 3 años y medio después, cuando Francia, a través del directorio de la Revolución, tuvo que anular ese decreto donde prohibía el ejercicio de la religión. Y también nos dice la inspiración en el libro Conflicto de los Siglos que esa profecía se cumplió de un modo preciso, sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones de Europa, levantar la voz en forma unánime para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de manera común a la fe y a la adoración que se debe tributar al Señor. Eso por primera vez en forma global en una nación, o sea, de manera institucional, pues se hizo esta prohibición. Francia, con ese hecho, con ese acto, ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo en lo que tiene que ver con la prohibición de la escritura. Se levantaron muchas declaraciones blasfemas, muchas personas que declararon abiertamente que estaban en contra de la verdad, pero aunque otras naciones de alguna manera también se manifestaron en contra de la palabra,
Francia fue la única nación en la historia del mundo hasta ese entonces y durante muchos años que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no había Dios, cosa que regocijó a los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de pueblos que cantaron, danzaron, hombres y mujeres, aceptando ese tipo de manifiesto, cumpliéndose lo que decía la Biblia, de que de alguna manera se enviarían regalos, que celebrarían ese acto de hacer guerra contra los dos testigos que representa claramente la palabra de Dios. Así que esto se cumplió de manera asombrosa. Podemos ir también y encontrar en la escritura lo que más adelante pues presenta este capítulo 11 del libro del Apocalipsis y ver cómo esta profecía continúa de alguna manera describiendo eventos que ocurrieron en la historia posterior a esa guerra que se hizo contra los dos testigos que virtualmente fueron asesinados en las declaraciones que plantearon contra la verdad, pero que luego pues entró espíritu en ellos, dice la palabra. Entró espíritu en ellos y se pusieron sobre sus pies. O sea, la palabra de Dios no quedó postrada para siempre. Por eso sus cadáveres, dice, no fueron enterrados. Miren lo que dice el versículo 11 de este capítulo 11 de Apocalipsis, 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. No fue por casualidad que el directorio de la revolución tuvo que anular el decreto que prohibía la Biblia y el ejercicio de la religión. Los actos que se vieron de inmoralidad y de desacato a todo tipo de ley allí en Francia atemorizaron aún aquellos que protagonizaron y dirigieron la Revolución Francesa, porque un pueblo que no tenga ningún temor de Dios no tiene por qué temer ni respetar a hombres tampoco. Así que ellos temieron las consecuencias que esto podría tener sobre toda la nación y por eso 3 días o 3 años y medio después, como equivalen en la profecía, tuvieron que anular ese decreto, esa prohibición. 3 días y medio después entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Piense por un momento el impacto que la anulación del decreto que prohibía la Biblia y la religión tuvo sobre las personas que habían hecho toda una celebración, creyendo que eso sería de manera permanente. Comenzaron a pensar y analizar, pero qué poder extraordinario tienen las escrituras, el Dios de dicha escritura, que no se pudo tolerar durante más tiempo dicha prohibición. Y entonces dice el verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid de acá, los dos testigos. O sea, Dios lo estaba colocando ahora en un lugar preponderante y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. O sea, los enemigos de la verdad, los que se manifestaron contra la Biblia allí en la Revolución Francesa, entre otros enemigos de la verdad que no se destacan allí, pudieron ver cómo Dios vindicó las escrituras y cómo a partir de allí, en vez de desaparecer, en vez de quedar atenuado el desarrollo y la difusión de la Biblia, a partir de allí aparecieron las sociedades bíblicas y de paso la casa donde murió uno de los que se consideraron allí en Francia uno de los más grandes ateos, Voltaire. Su casa, allí donde él murió, fue convertida justamente por las sociedades bíblicas en un almacén de Biblias, desde donde salían miles y miles de Biblias a diferentes lugares del mundo. Dios se encargó de manera impresionante de vindicar el carácter de las escrituras, como se revela claramente aquí en el capítulo 11, en los versículos 11 y 12. Y dice el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Esto describe eventos que tuvieron lugar justamente después de todo lo que había ocurrido, impactando de alguna manera territorio europeo, incluyendo lo que tiene que ver con este gran terremoto en la manera como se cumplió a lo largo de la historia a partir de este evento y posterior a lo que ocurrió después de la guerra que se hizo contra la Biblia y la resurrección que simbólicamente tuvieron los dos testigos, las Sagradas Escrituras. En el versículo 15 destacamos un elemento que no podemos pasar por alto en este capítulo 11 del libro del Apocalipsis.
y es la séptima trompeta. Está en el capítulo 11. Tanto el capítulo 10 como esta primera parte, la más importante que hemos visto en el capítulo 11, por eso le hemos dedicado casi todo el tiempo, es un preludio, un interludio, perdón, así se le llama, un interludio o un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Eso ocurre en cada una de las series de 7 que son paralelas a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Las 7 iglesias, después de la sexta iglesia viene la séptima, el nombre de la séptima, Laodicea, el pueblo del juicio, el pueblo que vive durante el tiempo del juicio. De alguna manera allí se presenta de manera implícita un preludio. En los 7 sellos, después del sexto sello, que concluye en Apocalipsis 6:17, aparece el capítulo 7, donde no se habla de ningún sello, sino hasta el capítulo 8, versículo 1, donde aparece el séptimo. El capítulo 7 es un preludio donde muestra el sellamiento. Y ahora, antes de mencionar esta séptima trompeta, en el capítulo 10, como pudimos estudiar ayer, pues se habla acerca del surgimiento de ese pueblo que se levanta de las cenizas del gran chasco. Después de la predicación poderosa del advenimiento de Cristo, realizado en torno al año 1844 por el grupo Millerita. Entonces, ahora en el capítulo 11 vimos cómo continúa hablando y dando detalles, y ahora llega finalmente a la séptima trompeta. Y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto muestra el contexto en el que no solo finaliza este mundo con la liberación del pueblo de Dios, sino el momento cuando Cristo recibe los reinos, cuando Cristo entonces pasa de ser nuestro gran sumo sacerdote a ser ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene a tomar el reino. Y se destaca en forma especial en esta séptima trompeta, y el contexto en el que todo esto va a ocurrir se narra en el versículo 18. Dice: se airaron las naciones, el momento en que las naciones están en guerras y rumores de guerra, pero dice también: y tu ira ha venido. Dios derramará su ira justamente cuando concluya la gracia, la derramará sin mezcla de misericordia. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ciertamente recibiremos el galardón como pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo, por eso esperamos la corona de la vida, que el Señor ha de dar a aquellos que se mantengan firmes de parte de la verdad hasta la hora final. Por eso dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero también es el momento, aparte de dar el galardón a los siervos y a los profetas, es el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Por eso el Señor viene con poder y grande gloria. Por eso dice el apóstol Pedro que el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia para siempre. Y el último versículo, dice en el versículo 19, y el templo de Dios, atención, porque esta visión de Juan va a dar paso ahora a algo interesante. El templo de Dios fue abierto en el cielo, pero ya él había visto una visión en el templo, en el santuario, en la primera parte, primer departamento, donde él se encuentra en visión desde el capítulo 1. Por eso ve a Cristo paseándose entre los candeleros. Es una visión del lugar santo, pero ahora se da acceso al lugar santísimo. Y vamos a ver que después de abrirse ese segundo departamento en la visión apocalipsis, en la visión apocalíptica, entonces encontramos que se alcanza a ver el arca del pacto, dice el versículo 19 aquí. El arca del pacto que está en el segundo departamento. Y por eso, a partir del capítulo que sigue y que se estudiará ya a partir de mañana, el capítulo 12,
por primera vez se va a señalar de manera clara el remanente, las características del pueblo remanente. ¿Por qué no se dan antes? Porque Cristo todavía no había pasado a ese segundo departamento, momento 1844, momento en el cual entonces Dios levanta un remanente con características especiales que serán estudiadas a partir de mañana. Así que el capítulo 11 no termina sin aperturar, sin una visión que apertura el segundo departamento del santuario celestial, y producto de lo cual, desde el capítulo que sigue en adelante, ya el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, el pueblo que aparece en forma visible después de haber estado de manera invisible durante los periodos de persecución, ahora Dios levanta al pueblo de manera visible, y lo hace de manera visible por una razón, porque ahora tendrán que venir a unirse a ese pueblo, los fieles de Dios que están en otro lado. Por eso tiene que ser de manera visible, y ahora se introduce con esta visión del arca del pacto que contiene los 10 mandamientos. Ahí estará la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Que el Todopoderoso siga resplandeciendo sobre ti con su verdad y afirme tus pies sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Que ningún viento de doctrina pueda separarte de esta verdad tan preciosa que emana de cada palabra de las Sagradas Escrituras. Que su pueblo sea tu refugio en el tiempo de angustia. Muchas gracias, Pastor Rondón. Tengo 2 minutos para terminar. Voy a ceder uno de esos minutos al Pastor Héctor Delgado. Y entonces ya está la persona que va a orar por todos los pedidos. Bien, es interesante que en el libro de Apocalipsis la suerte del pueblo de Dios es la suerte de los 2 testigos. Es la misma suerte de las Escrituras. En el 5º sello se habla de ellos que han sido muertos por la palabra y el testimonio que tenían. Pero de igual manera el triunfo del pueblo de Dios está asociado a la palabra. En Apocalipsis 12:11 se dice que ellos han vencido al dragón por medio de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. De manera que la razón para morir para algunos es la misma razón para triunfar para los otros. Ahora bien, en Apocalipsis 11, por más confuso que puedan parecer los símbolos y las imágenes que allí se emplean, hay un asunto que es claro. Hay una obra de medición y eso implica una obra de juicio. Y una obra de juicio implica un sumo sacerdote intercediendo en el santuario celestial. Por consiguiente, la esperanza del pueblo de Dios, el triunfo de las Escrituras, el triunfo de la verdad, está conectado al ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Cuando Jesús termine, habrá triunfado. Cuando Jesús termine en el cielo, en la tierra, el Espíritu Santo habrá triunfado en la vida y la experiencia de un pueblo que está listo para ser trasladado. Aunque tú no logres entender todos los detalles, quédate con la seguridad de que si te identificas con Cristo, comprendas o no comprendas, tú triunfarás cuando Él triunfe. Amén. 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 Está con nosotros el pastor Joel Lizardo, quien es el director de jóvenes de la Asociación Dominicana del Sureste, para orar por todos los pedidos. Y tengo 1 minuto ya para el pastor Rondón. Pastor Sedano, usted tiene esa pregunta y voy a pedirle al pastor Rondón que en 1 minuto, por favor, nos conteste esta pregunta para pasar al tiempo de la oración para terminar. Rondón, suponiendo que yo no soy cristiano, no conozco, solo estoy mirando desde afuera, ¿qué razones encuentra usted en ese capítulo que a mí me conviene entrar a los que están de parte de Dios? Amén. Gracias. Muy importante la pregunta. La razón, como expresaba también el pastor Héctor Delgado, que la palabra de Dios es la razón, es la motivación para triunfar en medio de cualquier conflicto. Que la palabra de Dios, la fe en el Dios de esa palabra, es la que nos sostiene en momentos de incertidumbre, incluso momentos como lo que estamos viviendo. Por eso dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Refugiarnos en la palabra, en las promesas de Dios, en el Dios de victoria que se presenta en el libro del Apocalipsis, es nuestra única seguridad. Por eso animamos a cada amigo, cada hermano, que venga a la zona de seguridad, salga de la zona de peligro y venga a la zona de seguridad, porque la incertidumbre reinante en el mundo, cualquier evento que se precipite en esta tierra, debe encontrarnos
en la zona de seguridad, que es el arca de salvación, el pueblo de Dios representado en esos testigos que fueron perseguidos, pero que Dios finalmente los vindicó, los ensalzó y los trasladó simbólicamente al cielo. Gracias. Pastor Joel Lizardo, hombre del Dios, junto a su familia. 2000 pedidos de oración tenemos en el chat. ¿Quiere presentárselo al Señor, por favor? Amén. Por supuesto. Buenas noches para todos allí, colegas. Excelente programa. Les felicitamos. Nos estamos gozando grandemente y aprendiendo de Cristo allí en el Apocalipsis, su revelación. Vamos a interceder ahora entonces y animamos en este momento a todos los que están tanto en Facebook como a través de Radio Amanecer, que puedan asumir una actitud de oración en este momento, donde quiera estén, para que nos unamos con fe, confiando que nuestro Dios grande y poderoso nos escucha y que habrá de respondernos conforme a su santa y perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como venimos diciendo. Así que vamos a orar en este momento, con fe nos unimos en oración. Padre bendito y Señor que estás en los cielos, alabado, glorificado, exaltado, bendecido sea tu nombre poderoso por los siglos de los siglos. Muy agradecidos estamos de ti, Señor, por este programa especial que hemos estado llevando a cabo durante estos días del mes de enero. Gracias por todo lo aprendido esta noche también, por lo recordado. Gracias por la fe que se ha fortalecido. Gracias por las decisiones que se han tomado en esta noche para edificación de tu iglesia y para salvación también de muchos de nuestros amigos. Queremos presentar ahora a nuestros miles de hermanos y hermanas que están conectados en este momento a través de la transmisión en vivo por Facebook, así como también a través de Radio Amanecer, por el internet, a través de la radio y cualquier otro dispositivo. Oh Señor, tú conoces cada pedido. Estamos iniciando un año de desafíos, un año de incertidumbre, un año de cambios. Y en medio de esta situación queremos darte gracias porque podemos clamar a ti. De modo que sabemos que aunque hay cosas que han cambiado, lo más importante es que tú no has cambiado, que tú sigues sentado en tu trono, que tu poder no ha cambiado, que tu amor sigue inalterable por tu pueblo, que tú sigues escuchando, respondiendo las oraciones. Gracias por los testimonios que hemos podido presenciar, escuchar de la obra que estás haciendo en estos días y a través de este programa. Queremos ahora presentar cada pedido que se ha expresado también a través de los comentarios acá y de las llamadas a Radio Amanecer. Queremos, Señor, orar por aquellos que piden por su familia, para que tú obres unidad, reconciliación, provisión en aquellas familias que lo necesitan. Oramos, Señor, por aquellos que piden por un trabajo, para que tú abras puertas. Sabemos que tú proveerás y que tú no estás en crisis. Así que obra, Señor, y suple cada necesidad material también. Oramos por la salud, aquellos miles de dominicanos y en otros países también, Estados Unidos y desde donde quiera nos están escuchando y en todo el mundo, producto de la pandemia, todos esos casos de amigos y hermanos que están afectados por este virus. Oh Señor, que tú puedas traer fortaleza, fe, confianza y sobre todo que tú seas el médico divino, que tú obres, Señor, en medio de esta situación para gloria y honra de tu nombre. También oramos por la juventud, oramos por los universitarios, por los niños, jóvenes, adolescentes, oramos por cada amigo y hermano y por cada tipo de petición que se ha presentado. Sabemos que tú la has leído cada una en detalle, que la conoces, Señor, y miras cada petición de nuestro corazón. Por eso nos unimos, sabiendo que tú nos escuchas y que si pedimos conforme a tu voluntad, tú responderás y tú obrarás con poder a nuestro favor. Oramos, Señor, confiando que seguirás obrando en nuestro medio. Y oramos, Señor, con la seguridad de que nos darás aún más de lo que te pedimos. Y todo esto lo rogamos, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos y nos colocamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias para todos. Si Dios lo permite, nos reencontraremos mañana con el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, donde estará el profesor Hermes Tavera, pastor también de nuestra iglesia. Gracias, Ángelo. Feliz noche para todos. Gracias, Pastor Joel, y al Pastor Rondón. Bendiciones. Feliz noche.